Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Sánchez y hoy hablaré sobre Java. Sí, los temas que vamos a ver es una visión general de Java, cómo descargar Java, cómo instalar Java y cómo probar Java una vez que ya se ha instalado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a Internet Explorer o a Google Chrome o a Firefox, cualquier navegador que tú utilices. Vamos a la página de Oracle y ahí nos vamos a la parte de la sección de download y vamos a bajar, nos vamos a la sección de Java, ¿sí? Pero antes de esto vamos a explicar qué es Java, cuáles son sus diferentes versiones, cómo está todo el mundo de Java, ¿no? Bueno, la visión general de Java es la siguiente. Java. Java es, en un principio, fue desarrollado por Sun Microsystem y hace, no sé, un año o 2 años creo, fue comprada por Oracle. Como ustedes saben que Oracle es una empresa muy potente sobre lo que es las bases de datos, pues compró a Sun Microsystem. Pero Java se divide en tres grandes secciones, ¿sí? Según qué, según qué tipo de programador seas. Generalmente es para un principiante, pues utiliza lo que es Java SE o J2E, que se refiere a Java Second Edition, ¿sí? La otra es Java Enterprise Edition, que se refiere a todos los lenguajes de programación para la web en Java, ¿no? Lo que ya son JCP, Servlets, Web Service, todo se maneja aquí en Java Enterprise Edition. Y para los programadores para dispositivos móviles es la Java Micro Edition, ¿sí? Bueno, esos tres mundos son Java, ¿no? Todos esos tres mundos componen a Java. Las estoy poniendo determinaciones en inglés porque así es como se define. Bueno, ¿qué más? Entonces, ya viendo esto, vamos a bajar el JDK. ¿Qué es el JDK? Bueno, aquí también tenemos otro tipo. Ya vimos que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Entonces Java, lo que se está compuesto por JVM, que es un JVM, es Java Virtual Machine. ¿Y que la Java Virtual Machine? Es donde es donde todo sucede en Java. Pues todo lo que pasa en Java sucede en la Java Virtual Machine. Sí, si quieres ejecutar un programa en Java, se va a ejecutar con la Java Virtual Machine. Es como el que controla todo. ¿Sí? Pero dentro de la Java Virtual Machine se divide dos mundos, que es el JDK y el JRE. ¿Qué es el JDK? JDK es Java Development Kit, que permite desarrollar en Java todas las librerías, todas las clases, métodos que vas a utilizar están bajo el JDK. Si solamente quieres ejecutar clases en Java, pues nomás utilizas el JRE, ¿sí? El clásico mensaje de que te falta instalar Java, lo que en realidad estás instalando es el JRE, que es el Java Runtime Environment, que es para ejecutar Java, ¿sí? Por ejemplo, tú cuando vas a entrar a una página web y está desarrollada en Java, todo se ejecuta con el JRE. Cuando bajas un applet, perdón, estás bajando o ejecutando dentro del Java Runtime Environment, ¿sí? Entonces, viendo esto, vamos a bajar el Java Second Edition. Dentro de aquí hay varias versiones. Si vemos aquí se llama Platform JDK 7, que es la versión, y la U se refiere a Update y el 6. Entonces tendríamos aquí un JDK 7 con Update 6, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar el JDK 6, un Update 34, que viene siendo lo mismo si tú instalas el JDK la versión 7. Vamos a descargarlo. Aquí están las licencias y aquí lo bajamos dependiendo del sistema operativo que nosotros queremos. Si es para Windows o si es para Linux,
y depende de los bits, es 86 o 64. En este caso yo tengo una máquina que maneja 64 bits, entonces bajaré uno para 64 bits, le doy clic, me dice que lo descargue y empiezo a descargar. ¿Sí? Entonces aquí me voy, yo ya lo tengo instalado para no estar esperando y le doy clic derecho y ejecutar como administrador, le digo que sí. Me sale esta ventana de Oracle, si se fijan, le doy next, aquí dice dónde lo voy a instalar, install to, entonces yo lo voy a cambiar. A mí me gusta siempre tener un directorio donde siempre tengo instalado todas mis herramientas. En este caso voy a crear una carpeta que se llama tools y le voy a poner Java, y dentro de Java voy a poner, se llama JDK 6 update 34. Entonces aquí voy a dirigirme a tools Java JDK 34. Ok, y le doy next. Aquí esperamos que se vaya instalando el programa. Fíjense, aquí se están copiando los archivos necesarios para ejecutar Java. Entonces esperamos. Ya depende de la velocidad de tu máquina cómo se va a instalar tu Java o el asistente. También es prudente comentar que esa instalación lo puedes hacer sin un asistente. Simplemente bajas la carpeta del JDK y listo. Aquí nos está pidiendo que instalemos el JRE6, ¿sí? Entonces, como me gusta tener el control, voy a crear otra carpeta que se llama JRE6 y ahí lo voy a instalar. Voy a cambiar el directorio y pongo en C, es tools, Java, que también es lo mismo si lo dejan por default. ¿Sí? No importa si cambian el path o lo dejan por default. Le doy next, ¿sí? Y aquí ya todos los mensajes de Oracle. Antes salía un mensaje de Zoom, ahora sale un mensaje de Oracle, ¿sí? Ya se está instalando todo para que esté listo nuestro Java y empezar a programar en ellos, ¿no? Una vez terminado le ponemos finish y ya terminó de instalar, ¿verdad? Nos va a mandar a la página de Oracle y ¿no? No queremos hacer nada, cerramos todo y empezamos todo. Y en este caso, pues, ¿cómo vamos a comprobar que se ha instalado bien? Nos vamos a SMD, a la consola que nos da Windows. Pues que sí. Si vemos aquí, dice Java y ya no está ejecutando. Java y no está ejecutando, ¿no? Dentro de nuestro navegador. Pues si le ponemos Java versión, ya es la 1.6 la que nos
es la que nos acabamos de instalar, ¿sí? Entonces podemos comprobar en nuestras variables de entorno, nuestras variables de sistema, que, a ver qué nos dicen, ¿sí? Que está instalado el Java. Aquí está, programa file JDK34. Pero si se fijan está tomando otro lugar. Entonces puede ser program file, está tomando como Java, ¿sí? Está direccionado a otro lugar, pero si lo está tomando aquí. Borramos esa entrada, aceptar, aceptar, ¿sí? Vamos a probar otra vez, sin privilegios, y está, Java version, sale 1.6.034. Entonces, ¿qué les parece si probamos si todo está bien? Vamos a crear un programita en Java. Entonces, muy sencillo, public class test Java, lo vamos a poner public static void main string. Ahí estamos creando nuestro método y nos vamos a imprimir un hola mundo. Y aquí es importante que lo guardemos con el mismo nombre de la clase. Vamos a imprimir aquí en tools, le vamos a poner test Java y nomás hay que poner todos los archivos, le vamos a poner punto Java. Entonces nos vamos a tools y tenemos nuestro archivo, que es este, y vamos a ponerle Java C, que es Java compile, y que vamos a compilar el archivo, se llama test java.java y no se reconoce. ¿Y se vieron? Entonces en este punto quería llegar. Entonces por eso son importantes test java.java. Aquí dice que este comando no sirve. O sea, no es que no sirva, simplemente que no lo encuentra. Entonces lo que tenemos que hacer es generar en nuestras variables de entorno, decirle, ¿sabes qué? Aquí en variable de entorno, en path, editar, tenemos que decirle al sistema operativo que ese comando lo reconozca. Entonces voy a decir, pues ese comando se encuentra en Java JDK1 con versión 34, le ponemos en carpeta bin, aquí está Java C. Entonces esa la copiamos y aquí nos abre el entorno un punto y coma, pegar, aceptar, aceptar, aceptar. Y aquí ponemos Java C y todavía no lo reconoce. Cerramos la consola, la volvemos a abrir, Java C y voilà, ahí está. Entonces nos vamos a Tools, dir Java C, test Java.java y ahí ya lo compilamos. Ahora tenemos que ejecutarlo, Java test Java. Hola mundo. Entonces ahí ya tenemos nuestra JDK instalado, listo para empezar a programar en Java, ¿sí? Entonces si tienen alguna duda o algún comentario, háganmelo saber. Y si se quieren suscribir al canal, bienvenidos. Este va a ser una lista, ese va a ser el primer tutorial que voy a realizar de varios tutoriales
dedicados a la programación, específicamente en Java. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenido y cualquier persona que quiera apoyar también. Me retiro. Nos vemos hasta la próxima. Bye.